Muy buenas a todos. Veo que ya hay muchísima gente que está conectada esperando esta transmisión en vivo junto al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que acaba de lanzar un nuevo libro y vamos a estar haciendo una especie de presentación, ya que con la pandemia es muy difícil hacer giras. Pablo ha venido muchas veces a la Argentina. Bueno, él es de la Argentina, para quienes no lo conocen. Él es filósofo, escritor, autor de otros libros, como por ejemplo Atrapado en el cuerpo equivocado, y ahora está acaba de publicar un nuevo libro. Generalmente cuando un escritor escribe un libro y lo publica, la etapa siguiente es la de las giras. Ahora, con lo de la pandemia es muy difícil hacer giras, con lo cual se nos ocurrió hacer una breve presentación del libro aquí en el canal para que todos ustedes puedan estar al tanto, y si les interesa el libro, yo les he dejado en la caja de comentarios de este video los links para que ustedes puedan acceder al libro. Pablo, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación al canal. Buenas noches, Agustín, y especialmente gracias a vos en particular también por tu generosidad y dar este tiempo para publicitar el libro. Así que muchas gracias. No, es un honor. Aparte, conozco la calidad de tus trabajos y quiero empezar poniendo el libro en pantalla para que la gente le ponga cara, digamos. En este caso, le ponga tapa, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla. Dame un segundo nomás. Bueno, acá en verdad lo que tenemos es el libro en su versión PDF, que es lo que tengo yo. Quería poner la tapa del libro, pero no me está permitiendo. Ahí apareció, justo. Bien. Ahí Está. estamos. Acá está. Esta es la tapa del libro. El título es Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. ¿Cuándo salió el libro, Pablo? Bueno, el libro en realidad está en el proceso de salir. Hace 2 semanas se publicó en la Argentina, en México y después para toda Europa. Y en estos días está saliendo el viernes en Costa Rica, el viernes de la semana que viene en Estados Unidos y Canadá, y luego va a salir en Colombia, es el último lugar debido a las cuarentenas y las restricciones de Bogotá, que se atrasó un poco. Y en Perú, perdón, en Perú salió ayer. Sí, Mira vos, así que paciencia a todos los que lo están esperando, que todavía muchos me mandan mensajes y ven las fotos de otra gente que lo tiene. Paciencia, que están saliendo y están llegando de a poco. Así que... Muy bien, excelente. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque, digamos, hojeando solamente el índice, uno ya se puede dar cuenta que hay un trabajo, digamos, muy importante atrás de eso. Buceás por un montón de autores, estudias distintos tiempos históricos, hablas de la concepción de los griegos del hombre, de la concepción medieval del hombre, de la concepción moderna del hombre, es decir, haces todo un recuento de lo que podría ser considerado como la filosofía occidental y la historia occidental. Entonces, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro? Bueno, en realidad este libro es una secuela a Atrapado en el cuerpo equivocado, porque cuando terminé de escribir Atrapado en el cuerpo equivocado, yo me di cuenta de que si bien se explicaba y analizaba la cuestión de la ideología de género desde el punto de vista de como vos ya lo sabéis bien, de la filosofía, de la ciencia, especialmente de la psicología, yo tenía la intención de explicar un poco más el contexto cultural que nos ha llevado a la cuestión de la ideología de género. Y obviamente que en ese momento tengo un capítulo al final hablando sobre la educación sexual integral y explicando y demostrando ahí cómo se usa la educación sexual integral para imponer esta ideología, que es la ideología que rige absolutamente todas las relaciones hoy en día económicas y políticas y sociales. Pero me quedé con las ganas de explicarlo más profundamente. Y no solamente eso, sino que también dentro de mi propio pensamiento, yo puedo decir que he tenido un recorrido intelectual de ir profundizando aún más esa cuestión identitaria. Y fue a partir de ahí, del año 2018, cuando me metí de fondo con este libro. Yo en realidad este libro lo quería tener ya listo el año pasado, principios del año pasado, pero me tardó un año más porque es tanto el material que tuve que revisar, que releer, cuestiones nuevas, especialmente por la variedad de temas también que voy tratando, que podríamos decir que es un libro, tiene, para darte una idea, creo que, me tengo que fijar acá, pero tiene más o menos 45 páginas de bibliografía al final. ¿Sí? Citados, tenemos más de 650 libros y artículos científicos
que he citado, y obviamente eso no lo he leído en 3 años, eso me ha llevado mucho más tiempo. Entonces Claro, hay muchas obras, ¿no? Hay sí. libros, por ejemplo, que cito aquí, que los leí cuando terminé el secundario, cuando estaba en el último año del secundario, y que me han servido muchísimo para tratar de contextualizar eso, y obviamente que otras obras mucho más recientes, ¿no? Es Para toda poder una entender vida, ese en verdad. proceso. Ciertamente que sí, o sea, muchos jóvenes me dicen, ¿qué tengo que hacer para escribir un libro? Quiero escribir un libro sobre un tema. Yo les digo, pero primero hay que pasarse una vida estudiando un tema en profundidad y recién hablábamos eso antes de que comencemos el vivo, mientras uno más puertas abres con un libro, el mundo se te va agrandando y el universo, y a veces es muy difícil terminar un libro porque es tanto lo que uno sabe, es consciente de que tiene que recorrer todavía. Y si uno tiene que esperar hasta ese momento que lo sepa todo, nunca haríamos nada, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 totalmente. No, incluso además pasa otra cosa, que es que cuanto más lees, más ignorante te sentís, por lo menos ciertamente, eso, y porque ves, uy, pero este libro que acabo de leer tiene un montón de fuentes que yo no cité en otro trabajo o que yo ni siquiera conocía. Entonces, ahí es esa puerta que se te abre, que es la puerta también de la ignorancia, ¿no? En el sentido de asumirse como ignorante. Es decir, la gente cuando suele ser arrogante, en verdad lo que demuestra es que tiene poca cultura, porque una persona con cultura es una persona que en general se sabe ignorante y sabe que no le daría toda la vida siquiera para poder leer lo que quisiera leer. Así que me imagino que vos, digamos, la pregunta que yo te hice en verdad fue un poco complicada, porque es cierto, es decir, ¿cuáles de esos 600 artículos y libros has leído para este libro y cuáles los has leído desde toda una vida? Acá dice el criollo Sudaca, ya en estos días llega el mío. De seguro es muy bueno. Bueno, acá lo escriben desde Perú. Me estabas comentando que va a llegar a Perú. ¿Cómo puede hacer la gente de Perú para adquirirlo? bueno, en el mismo link que pusiste ahí en el comentario, tienen la opción, ya sea que sean de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Perú, de Colombia, de Costa Rica, todos van a encontrar, y de Europa, para todos los países de Europa van a encontrar el link para comprar el libro ahí. También está Perfecto. en Argentina, perdón, está en Argentina el libro, pero debido a la situación económica y los modos y demás, hay un link distinto que compartiste también ahí para todos aquellos que quieran comprarlo en Argentina. Y una vez que salga en Estados Unidos, inmediatamente va a llegar a Honduras, a Guatemala y a República Dominicana y Ecuador. Así que esperemos Fabuloso. que se amplíe un poco más. Panamá, hay mucha gente que lo está pidiendo, de Nicaragua, de tantos países, pero bueno, vamos a ver vamos a hacer lo que podamos, y el hecho de no poder hacer giras como de costumbre se hace más difícil también, ¿no? Acercar los libros a ciertos países. Bien, leo este mensajito y voy a mostrar el índice del libro y nos vamos a meter en el contenido del libro. Rocío Villafañe, un beso grande. Acá te dice, felicitaciones Pablo, saludos desde San Rafael, Mendoza. A pesar de que si no hubiese pandemia, seguro estarías en San Rafael porque es una ciudad conservadora de Mendoza donde uno siempre llega con libros conservadores, ¿no? Ciertamente, bueno, Rocío fue uno de los primeros que lo compró en Argentina y que lo recibió, así que un saludo enorme. Ella es hermana de un compañero mío de la secundaria, así que la conozco de chiquita. Así que un Bueno, saludo y enorme acá a... un beso grande también entonces para Rocío y un beso acá para Elizabeth Durán, que hace una contribución importante para el canal. Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos a meter entonces. Yo le había pedido autorización a Pablo, él estaba encantado de que hiciéramos esto, que es mostrar el índice. Digamos, cuando uno va a comprar un libro, esto se los doy como un tip a las personas que, bueno, que no acostumbren tanto a hacerlo, tienen que hacer dos o tres cosas. A ver, lo primero es leer la contratapa. Para no perder tanto el tiempo, lees la contratapa, pero la contratapa siempre te quiere vender el libro y después tenés que ver si es una pura expectativa que después no se condice con lo que tiene adentro el libro. Y en tal caso ahí sigue el segundo paso. Te leíste la contratapa y después revisás el índice, que es lo que voy a hacer ahora con el libro de Pablo. Revisás el índice y ahí ya te das cuenta cuán serio es el libro, ¿sí? Y te das cuenta de cuál es la estructura del libro. Y al final, un tercer paso que yo suelo hacer antes de comprar un libro, me voy a la bibliografía, que Pablo recién comentó. ¿Son cuántas? 45 páginas más o menos de Creo que artículos son bibliográficos. 45, en realidad van a ser 50 y le tuvimos que meter letra chiquita porque si no se nos iba demasiado el libro en bibliografía. Pero sí, prácticamente tenemos Bueno, casi fíjate 40 acá. y pico de páginas, sí.
Acá estoy poniéndolo en pantalla, entonces con esto uno se da cuenta, bueno, acá hay atrás un trabajo importante y entonces ahí es cuando uno dice el libro vale la pena o no vale la pena. Yo no me voy a meter con la bibliografía, sino con el índice para poder reconocer la estructura del libro. Pido un segundo que tengo que enchufar la computadora porque me acaba de avisar que me estoy quedando sin batería. Bueno, aprovecho de paso a saludar a todos los que están ahí dejando mensajes. Un saludo enorme. Hay gente que dice que voy por el capítulo 3. Hay varios que ya me escribieron, Agustín, que terminaron el libro. Increíble, dice que se lo comieron, ¿no? Lo recibieron hace una semana y hay un seguidor, me dijo, es profesor universitario, me dijo, ya voy a empezar la segunda leída y ya lo voy a poner como lectura recomendada en un curso que va a dar el semestre que viene. Así que un saludo enorme realmente. Bueno, espectacular, espectacular. Vamos a leer entonces rápidamente. Capítulo 1, el ideal del ser humano. Acá, por lo que he visto, digamos, y ya adelanté recién. Agustín, disculpa, ¿querés agrandarlo un poquito más para que se vea bien? Bien. Sí. A ver. Ahí está, ahí perfecto. Ahí está, bien, genial. Entonces son varios capítulos, voy a ir bien rápido, después nos vamos a meter con algunos de ellos. El ideal del ser humano, la arquitectura de la revolución identitaria. Veo que acá le prestas mucha atención al tema del identitarismo, de lo cual quisiera que después podamos charlar. Acá te metes con Rousseau, con el romanticismo, con Darwin, con Marx, con Nietzsche. También veo con la escuela de Frankfurt, Freud, es decir, el recorrido es realmente muy, muy amplio. El feminismo, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Judith Butler. El capítulo 3, de los ideólogos al pueblo, el movimiento surrealista, las revistas de divulgación, la música, la televisión y el cine. O sea, acá hay todo un capítulo sobre la cultura moderna, entiendo yo, ¿no? Sobre la cultura moderna. El capítulo 4, pornografía y revolución cultural. El capítulo 5, la educación sexual integral dentro del programa cultural. Acá está Alfred Kinsey, ¿no? La ONU y la Agenda 2030, algo que también me gustaría que hablemos un poquito en esta hora que tenemos. Capítulo 6, la cuestión del género y la orientación sexual. O sea, acá lo que vos me decías recién también vuelve a temas que estaban en Atrapado en el cuerpo equivocado, ¿no? La causa LGBT, la identidad de género, y la destrucción de la civilización occidental, etcétera. Sí, especialmente ese punto. Mira, ese punto después, si querés, lo comentamos porque a mí me parece central en este libro y es algo que lo venía pensando hace mucho y que vendría a ser el culmen, el por qué yo digo que la ideología del género es algo peligrosísimo para nuestra sociedad, ¿no? Bien, vamos a empezar por ahí. Yo termino este rápido recorrido y entonces podemos empezar por ahí. Mira, nunca vi todavía yo un libro que tratara en profundidad el tema del lenguaje inclusivo. Súper prometedor el capítulo 7. Capítulo 8, igualdad de género, diferencias entre el hombre y la mujer. Diferencias biológicas, fisiológicas, psicológicas, comportamiento, enfermedades, ocupaciones laborales. Capítulo 9, el matrimonio y las familias diversas, entre comillas. El capítulo 10, la prevención de abusos y el problema del consentimiento. Capítulo 11, el sexo seguro, entre comillas, y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Capítulo 12, el aborto, las Naciones Unidas y el control de la población, Planned Parenthood, Peter Singer. La justicia climática, síndrome posaborto, anticonceptivos, muy interesante. Y el último capítulo, los derechos de los padres, cómo están atacando a la familia y cómo se puede responder a estos ataques. Entonces, con este índice en mente, si te parece, podemos empezar por donde vos me habías sugerido, que es el tema de la destrucción de la civilización occidental, ¿no? Así es. Mira, yo cuando hice mi doctorado en filosofía política aquí en Canadá, uno de mis profundizaciones en el mismo, que de hecho es parte de un capítulo en mi libro sobre libertad religiosa, es la cuestión del juramento en el fundamento de la civilización occidental, especialmente de las instituciones políticas de Occidente. ¿Y cuál era la tesis que yo hice en ese momento en mi tesis doctoral y en ese libro? Que en definitiva Occidente se hizo posible porque nosotros podíamos confiar los unos en los otros. Y el hecho del poder confiar, de esa confianza,
es tan importante para una sociedad. Pensemos, por ejemplo, el tema de la familia. Nadie se casaría con un hombre en el cual no confía o una mujer en la cual no confía. Eso sería un suicidio. Nadie podría establecer ningún tipo de relación comercial, de amistad, de cualquier tipo de conexión humana si no hubiese una confianza en esa persona. De hecho, cuando se pierde la confianza en una persona, es muy difícil volver a recomponer esa relación. Y una de las cosas interesantes dentro de la historia del pensamiento político es cómo los romanos, de hecho, convirtieron al juramento en una institución, en la fide romana. Ellos decían, los romanos, nosotros lo que prometemos lo cumplimos. La palabra se hace realidad. No como los cartaginenses, que la fe de los cartaginenses es el prometer y no cumplir nada, ¿no? La promesa propia de los políticos que prometen y después no te cumplen absolutamente nada. Y el juramento entonces ha tenido especialmente esa promesa de cumplir las palabras, ha tenido realmente una característica fundacional, por así decir, de nuestra sociedad política occidental. Ahora bien, cuando el juramento y cuando la relación a la realidad y el cumplir las palabras se pierde en nuestra cultura, ahí es cuando Occidente va a morir. Eso hay varios autores que lo han analizado y lo han tratado. Paolo Prodi, de hecho, tiene un libro que se llama El Sacramento del Lenguaje, en el cual él analiza que cuando se destruye el lenguaje en nuestra civilización occidental, y todavía no existía el lenguaje inclusivo en ese momento, él dijo aquí, Occidente se acaba y se acaba la política. Y yo lo relaciono con la cuestión de la ideología de género, porque hoy en día, con todos los nuevos reglamentos con respecto a la identidad, a los pronombres, a reconocer esas identidades diversas, en definitiva lo que están haciendo es obligarte a mentir. Y cuando en una sociedad política al ciudadano lo obligan a mentir para afirmar algo que no es una realidad, se acabó absolutamente todo. Y es ahí entonces el gran peligro desde el punto de vista político de la ideología de género, ¿no? De este reconocimiento de la identidad del otro. Porque, a ver, yo en el capítulo 2 que mencionabas ahí, donde hablo de la arquitectura ideológica de la revolución identitaria, yo planteo que hay un tema común, no es el único tema común, pero es un tema muy importante dentro de la filosofía moderna, que es la relación entre el individuo y la sociedad. Y a lo largo de estos filósofos que planteo, pensadores, ellos se preguntan el cómo yo puedo desarrollarme como individuo sin que la sociedad venga y me imponga una manera de ser. Hay una tensión entre la sociedad y el individuo. Hegel quiere resolver en su filosofía social esa tensión cuando el individuo no solamente se afirma a sí mismo, sino cuando también el entorno social lo reconoce, y es ahí cuando se constituye. Y de hecho Judith Butler toma de Hegel eso de que yo me autopercibo, por ejemplo, como un rinoceronte, pero solamente cuando la sociedad que me rodea me reconoce como tal es que yo me constituyo. Y por eso, claro, yo por eso ahí planteo del por qué hoy, por medio de la política, por medio de las leyes, por medio de las Naciones Unidas, se obliga al ciudadano a reconocer esas identidades de género. Porque solamente ahí se entiende. Si cada uno se quiere autopercibir como lo que quieran, que se autoperciban. ¿Por qué ellos tienen que exigirnos a nosotros? Porque según esta teoría identitaria es necesario el reconocimiento social para que se cierre y esa tensión que ellos ven entre la sociedad y el individuo se acabe. Así vamos a solucionar el problema. Yo me voy a poder desarrollar de la manera que quiera, pero esa sociedad, para que no haya una tensión, me tiene que aceptar. Pero cuando eso ya se introduce en la ley, cuando eso se introduce en la política, lo que estamos haciendo es abolir el juramento político de una sociedad, la confianza en la cual se basan todas nuestras sociedades y la civilización occidental. Bien, vos sabés que estaba leyendo hace poco un libro que trabaja el tema de lo que hoy podemos llamar ya casi la sociedad fake, porque fíjate, es como que la posibilidad de ser un fake en las redes sociales, por ejemplo, un troll es un conjunto de cuentas fake en definitiva, o la posibilidad de ser estafado en este libro que del cual yo te comentaba, habla sobre casos de estafas en páginas de citas,
donde nigerianos se ponen fotos de rusas y estafan a norteamericanos haciéndoles pagar vuelos y haciéndoles mandar dinero a través de transferencias virtuales, ¿no? Entonces es como que todo se va convirtiendo en una sociedad fake. ¿Y hasta qué punto no queremos trasladar esos fake que ya se dan en el terreno de lo digital al terreno de lo real? Y por eso es que las leyes coercitivas de los estados y apoyados también en organizaciones supranacionales están procurando de que, bueno, todos tengamos que sucumbir a la mentira. Yo quisiera saber cómo vos definirías qué es una revolución identitaria, porque he visto, digamos, que hay un concepto que es clave en el libro, que es el de la revolución identitaria, ¿no? Y que incluso te vas a rastrear los orígenes a la primera modernidad o a la modernidad temprana. ¿Qué dirías vos que es la revolución identitaria? Bueno, esa vendría a ser la cuestión clave, especialmente de lo que mencionaba recién con respecto a toda esta arquitectura y este proceso ideológico que culmina en lo que es la ideología de género. Es en definitiva el cómo podemos solucionar la tensión entre el individuo y la sociedad. ¿Y cuál es la respuesta que distintos pensadores le han estado dando a esta cuestión? Y es ahí cuando tenemos, por así decir, un vaciamiento de la noción metafísica de lo que significa ser humano, valga la redundancia. Occidente se caracterizó por haber considerado al ser humano como una persona y por lo tanto como alguien que gozaba de una categoría ontológica superior, y de eso se derivaba su dignidad, de eso después se derivaron sus derechos, de esa misma dignidad de ser humano. Pero luego, a partir de Rousseau, que es el que plantea de manera más profunda, yo creo, la tensión entre la sociedad y el individuo, ese individuo que quiere ser el mismo y por lo tanto debe liberarse de esa sociedad que le impone, esa sociedad cristiana, de la moral. Eso termina por una consecución lógica, con distintos pensadores, comienzan a vaciar al ser humano de su propia naturaleza. Que eso va a llegar al culmen de lo que denuncia Miklos, por ejemplo, con el tema del transhumanismo. Ya no somos más seres humanos, estamos en una sociedad poshumana. Y la revolución identitaria, al menos como la veo yo, es si nosotros analizamos los distintos tipos de seres humanos a lo largo de la historia. Tenemos el ser político de los griegos, el ser religioso del cristianismo, el ser económico de la revolución industrial, pero hoy en día el ideal del ser humano es aquel que está empoderado, aquel que se realiza de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su autopercepción. Es aquel que por medio de su propia autoidentificación se constituye en lo que quiera ser. Entonces, una revolución identitaria, desde un punto de vista filosófico, metafísico, es negar la realidad ontológica de cada uno de nosotros como personas humanas y, en su lugar, autoproclamarnos en la identidad que nosotros nos guste, sea lo que sea, pero con un componente totalitario, porque es obligarle al prójimo, obligarle a la sociedad que te reconozca esa identidad. Y por eso yo planteo también que no es solamente una especie de revolución, pero es una revolución inversa, es una revolución que no viene de abajo hacia arriba, sino que viene impuesta por organismos estatales, por compañías, por legislación, por reglamentos internos. Por ejemplo, incluso lo veíamos en los Oscars, el nuevo reglamento de los Oscars, que obliga que incluso la trama de las nuevas películas, para ser reconocidas y que puedan participar para premiar un Oscar, deben estar centradas en un tema LGBT, por ejemplo. Si eso no es una dictadura, díganme qué es lo que es dictar desde arriba. Y en definitiva, esta revolución identitaria también puede ser entendida, a veces se usa mucho la palabra reseteo, pero yo creo que una palabra más precisa, que yo la uso en el libro, y también la escuché una vuelta que hablabas vos y Carlos Beltramo, y nombraron la palabra y me alegró, porque digo, bueno, no soy el único que piensa eso. Una especie de reformateo, ¿no? Un reformateo intelectual, un reformateo cultural, para vernos a nosotros como seres humanos de una perspectiva totalmente distinta, una perspectiva identitaria. A partir de los sentimientos, fundada en los sentimientos, en la autopercepción, en lo que uno quiera hacer como algo inviolable. Porque solamente así es que estos ideólogos pretenden que van a solucionar esa tensión
o al menos cómo la ven ellos, esa falsa tensión entre el individuo y la sociedad. Bien, bien. Y digamos, ¿cómo se inscribe en esta revolución identitaria el problema de la educación sexual integral que también está desarrollado en uno de los capítulos del libro, quiero decir? Mira, yo creo que es clave y por eso yo me pasé muchas noches y madrugadas que me despertaba porque tenía grandes dudas acerca de cuál era el orden que le tenía que dar al libro, ¿no? Porque cuando vos ya terminás, cuando ya casi lo tenés listo, es la parte más difícil del libro, porque tenés que escribirlo de tal manera que tenga una secuencia lógica, no solamente dentro del capítulo, y Sí, eso a veces es muy difícil lograrlo, pero una vez que lo lograste y tenés los capítulos, tenés que tener en cuenta que tenga una secuencia lógica de principio a fin, de tal manera que el lector lo pueda leer de una forma muy amena y de que vaya cerrando todo y darte cuenta de que no podés traer algo nuevo que no y no podés de ninguna manera, por ejemplo, pretender de que el lector sepa algo si no lo explicaste antes. No hay que presuponer nada, esa es la palabra que estaba buscando. No puedes presuponer nada. Y cuando estaba escribiendo el tema de la educación sexual integral, que en definitiva eso fue lo que fue el puntapié inicial para escribir este libro. Yo quería explicarle a los padres cómo es que la educación sexual integral hoy en día es una herramienta para lograr ese reformateo cultural a partir de la niñez. Es ahí cómo han logrado penetrar en la educación. Y luego de la educación están llegando a todos lados. Tuve que dar una conferencia en el año 2019 en la ciudad de Trelew, en Argentina, y esa conferencia, y yo les doy un saludo enorme a la gente que me invitó, a Roxana y a todo el equipo de Trelew, porque el nombre de esa conferencia fue Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Ah, y de ahí sacaste el título. Y ahí fue cuando yo dije, este es el libro que quiero escribir. De hecho, mientras estaba ahí, en el lugar donde paré, en el hotel, me puse a pensar, tenía que dar una conferencia para jóvenes, habían chicos desde 11 a los 17 años, estaba lleno el salón de niños, de jóvenes, de adolescentes. Y digo, tengo que hablarles de algo que realmente a ellos los capte, que les capte la atención, porque no es fácil hablarle a un niño de 12 años, un joven de 14, uno de 15. Y dije, voy a hablar de distintos temas que les presentan dentro de la educación sexual, que son una mentira absoluta, y lo voy a tratar de desmontar con historias y argumentos científicos. Y esa conferencia fue buenísima, la recepción que tuvo de los niños, las preguntas que hacían, yo me daba cuenta que los niños habían entendido todo, y dije, yo tengo que escribir un libro sobre este tema, y le voy a poner eso, en honor a esa conferencia, le voy a poner las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Obviamente que cuando comienzo el proceso de escribir el libro me doy cuenta que tengo que explicar un contexto más amplio dentro de la civilización occidental, los distintos ideales de ser humano. Tengo que explicar también, al menos brevemente, yo lo que quiero hacer en este libro no es solamente, darles una respuesta y que la gente entienda y diga, ahora entiendo por qué esto. Quiero abrirle puertas para que ustedes vayan y estudien más. Yo quiero que sea un libro que para estudiantes universitarios digan, quiero hacer una carrera y profundizar en este tema. Porque a mí me parece que un libro es bueno, ¿no? No solamente cuando te da respuestas, sino cuando te hace pensar. Y ese es el tipo de libro que yo quise escribir ahora. Y es por eso que se radica el punto central dentro de la educación sexual integral. Por eso está en el centro también del libro. Entonces, explicar toda la revolución identitaria, la arquitectura ideológica, terminar en la educación sexual integral. Y mira, yo lo pruebo ahí con documentos que estuve sacando de la Fundación Rockefeller en Nueva York, el Instituto para la Sexualidad Humana en Indiana. Estuve hurgando archivos, pero no sabes las horas que pasé, porque yo quería probar y quería ver si era así, porque si no era así, lo dejamos y hablamos de otra cosa, pero yo quería ver si realmente la educación sexual integral era una herramienta concreta y una herramienta que habían decidido, no era que se dio así para el adoctrinamiento y especialmente el reformateo cultural de la niñez y la juventud. Y leyendo documentos de las Naciones Unidas, que los cito ahí, declaraciones de distintos ministerios, me encontré con esta palabra que se repetía una y otra vez, como van a ver en el libro. La educación sexual integral es el medio más eficiente para lograr cambios culturales, para reformatear la mente de niños. Si vos o yo lo diríamos así suelto, nos dirían conspiranoicos, ¿no? Claro, perdón, textos más o menos de qué época, de qué año. Son especialmente a partir del año 95.
cuando se decide, ¿no es cierto?, en Pekín de que se va a hacer se introduce el tema de la ideología de género, toda la cuestión identitaria de género, y luego se comienzan a dar ordenanzas por medio de la UNESCO, por medio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a los distintos ministerios. Hay reuniones en Latinoamérica, especialmente en el año 2006, es cuando penetran con todo, con los principios de Yogyakarta. Sí. Luego se dan reuniones de ministros. Mira, y esto la mayoría de la gente no lo sabe porque los medios nunca lo publicitaron. Hubieron reuniones a partir del año 2006. Una de las más importantes fue en el año 2008 entre los ministros de Educación del Caribe y Latinoamérica y los ministros de salud. Y ellos deciden ahí, hay un documento que lo cito en el libro, que es fuertísimo porque habla explícitamente de cómo van a introducir la educación sexual integral para lograr un reformateo cultural de la niñez y la juventud. Y lo pueden ver ahí, está todo citado, pueden ir después y ver los documentos que son de acceso público, porque están en las páginas web de la UNESCO, están en las páginas web de las Naciones Unidas y distintos organismos, ¿no? Ahí te interrumpo un segundo porque me das pie perfecto para responder esta pregunta. Es habitual que cuando se escuchan frases o términos como formateo cultural, la gente lo asocie con teorías conspirativas. Evidentemente acá no hay teoría conspirativa porque Pablo está sacando sus datos públicos de una fuente pública, que son además fuentes oficiales, en este caso la ONU. Entonces, digamos, esto no tiene que ver ni con los Illuminatis, ni con los grupos secretos, porque Pablo no se ha infiltrado en ningún grupo secreto. Hizo su trabajo de investigador simplemente. Su trabajo de investigador consiste en ir a las fuentes que son públicas y ver qué hay allí, tomarse el trabajo de leerlas. No sé si vos querés agregar algo, pero digo, me da pie para evitar la acusación de que esto sería una teoría conspirativa, que es la primera acusación que siempre surge cuando, bueno, la pereza intelectual, no digo de la persona que ha enviado la pregunta, que se entienda, esto no es un ataque a él, sino que en general la pereza intelectual de muchas personas lleva a que cuando no conocen un tema y les parece que es demasiado fuerte para ser real, ahí nomás lo descalifican diciendo esto es una teoría conspirativa. Y uno le dice, pero ¿cómo una teoría conspirativa si son datos públicos? Y claro, hasta donde yo entiendo, todo esto que vos estás citando lo puede acceder cualquier persona, ¿no? Ciertamente. Mira, hay un documento que salió también de la Organización Mundial para la Salud, ya que estamos citando, que habla explícitamente de que la sexualidad es lo que constituye a la persona humana, es la práctica sexual y por lo tanto es un derecho, ellos concluyen que es un derecho y por lo tanto debe comenzar en la infancia. Que era lo que ya promovía Shulamit Firestone. Sí. Vos y yo hemos leído Shulamit Firestone y ella decía que hay que empezar con la práctica genital sexual en los niños cuanto antes. Cuanto más temprano, mejor. Y ella propone incluso los 4 años. Cuando lees estos textos de la Organización Mundial para la Salud, y realmente se complementan mutuamente, porque si la Organización Mundial para la Salud te dice que es la práctica sexual la que te constituye como ser humano y que por lo tanto la sexualidad debe comenzar en la primera infancia, o sea, más obvio no puede ser. Lo que pasa es que no pueden ser tan obvios tampoco y decírtelo al estilo de Shulamit Firestone porque sería un escándalo mundial, ¿no? Pero obviamente que está la misma agenda de fondo. No, y aparte uno puede ir a revisar, por ejemplo, la conferencia de Pekín del año 95 y va a ver cómo todas las categorías y la forma de razonar del feminismo radical, por ejemplo, de los 70, se incorpora oficialmente a la ONU a partir del 95, donde la categoría del género se convierte en obligatoria para cualquier política pública a nivel internacional. El enfoque de género se convierte en una política internacional. Ahora, yo quiero hacer, digamos, una pregunta desde la ignorancia, porque yo aclaro, el libro al no tenerlo yo todavía físicamente, no lo he leído. Lo he leído, como se dice, en diagonal, en PDF. A mí me cuesta muchísimo leer en PDF y los libros que valen la pena creo que hay que tenerlos en papel. O yo estoy chapado a la antigua, quizás que sea eso también bastante posible, pero en general trato de tener el libro en papel. Y resulta que Horacio Giusto tiene mi libro desde hace 1 o 2 días que le llegó por fin a Córdoba.
pero yo no he podido dar todavía con el libro, con lo cual lo he visto al libro y lo he leído en algunos subcapítulos en su versión de PDF. Por lo tanto, la pregunta que te voy a hacer es de una persona que no ha leído completamente el libro y espero leerlo cuando lo tenga ya en impreso, ¿bien? La pregunta es esta. A ver, el término identidad yo creo que es un poco ambivalente, porque creo que el verdadero problema con la identidad, es una impresión que yo tengo nada más, creo que, digamos, el problema es que se están destruyendo las identidades sólidas y se las está reemplazando por identidades fluidas o líquidas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la identidad del ser humano y las identidades culturales basadas en fundamentos sólidos, por ejemplo, la adscripción religiosa de un ser humano a una religión tradicional es parte de una identidad, hasta donde yo entiendo, una identidad que es sólida, que tiene sus rasgos de permanencia y estabilidad. En cambio, la adscripción, por ejemplo, al New Age, bueno, es una nada, o sea, es algo que fluctúa y que es líquido y que al ser líquido, digamos, toma la forma del recipiente en el cual se lo arroja. Entonces, por eso es que el New Age puede ser derramado en cualquier tipo de recipiente y puede tomar cualquier tipo de forma. O, por ejemplo, yo tengo una identidad masculina porque tengo un sexo biológico de hombre, de varón. Pues bien, eso tiene una estabilidad. En mí imprime una forma de ser, una forma de mirar al mundo, que es estable. ¿Por qué? Porque en principio la sexualidad no se puede cambiar. Ahora bien, me reemplazan esa identidad sólida por una líquida, cuando me dicen, no, en verdad la sexualidad depende de tu autopercepción. Entonces, lo que yo enjuicio cuando me toca hablar sobre el tema identidad es la identidad, por llamarla de alguna forma, moderna o postmoderna, a diferencia de una identidad basada, por ejemplo, en un orden natural, ¿no? Yo supongo que esto puede estar resuelto sobre todo en el primer capítulo del libro, que es donde vos haces un recorrido histórico, y comentame qué es lo que vos pensás al respecto de lo que acabo de comentar. Ciertamente, el problema hoy en día con la cuestión identitaria es que esa identidad se fundamenta en cuestiones que son meramente psicológicas, son meramente interiores, tienen relación con el sentimiento. Y es por eso que yo a ese tipo de ser humano en el capítulo 1 le llamo el hombre idiota. El hombre idiota en contraposición de aquel hombre que se realiza en relación a su sociedad, que su crecimiento personal tiene que ver también con una comunidad, y un ser humano que se fundamenta en su actuar, en su propio ser. Porque aquí está lo importante también. Nosotros, para poder realmente realizarnos como personas humanas, tenemos que tener en cuenta quiénes somos como personas y cuál es realmente nuestra naturaleza. Y para no caer en concepciones fantasmagóricas, por así decir, de lo que significa ser humano. Y ese es el problema central que yo desarrollo especialmente en el capítulo 1 al final, cuando hablo del hombre idiota del progresismo actual, el progresismo contemporáneo. Porque cuando dejamos de lado la naturaleza humana, cuando dejamos de lado lo que significa en realidad ser humano, tenemos que aferrarnos, o lo único que nos queda en una situación así son los propios sentimientos y el propio capricho. Y es una libertad que se fundamenta en el capricho, que se fundamenta en el sentimiento, que no tiene ningún tipo de referencia, como lo mencionaba recién, un orden natural, y por lo tanto todo es válido, incluso cuestionarse la propia identidad. Que esa es la gran locura, ¿no? Incluso que la persona se cuestione su propia identidad y se convierta en, como se llama esa identidad nueva que hay de género fluido. El nombre fluido de la época contemporánea. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que un ser humano haya caído realmente en esa locura? Y existe el peligro también de que cuando comenzamos a conceptualizar al ser humano por cuestiones que no son profundas y constituyentes de verdad, porque también yo estoy totalmente de acuerdo con vos en el capítulo donde hablo de las diferencias entre el hombre y la mujer. Especialmente es una crítica que trato de ser muy profunda desde el punto de vista de la ciencia a la diversidad y la igualdad de género. Hay diferencias constituyentes, hay diferencias que están muy estudiadas profundamente en muchos aspectos, como lo mencionaste ahí en el índice.
Y es por eso que cuando nosotros tenemos que hacer una conceptualización del ser humano, hay un principio de la filosofía que dice que no hay que dividir en vano, no hay que tratar de buscarle el pelo al huevo, como se dice, ¿no? Nosotros tenemos que realmente saber qué es lo que nos constituye cuando ya caemos en el juego ese de dividir entre razas, dividir entre identidades de género, dividir entre gordos y flacos, vamos a caer en un juego que no va a terminar nunca más, porque podríamos dividir hacia el infinito la cantidad de identidades, porque hay un hombre que mide 1,90, pero está el grupo que mide 1,70, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, leyendo el nuevo reglamento de los Óscares, dice que hay que tener a personas sordas o con problemas de sordera. Y yo digo, pero eso es discriminación. ¿Por qué a los sordos? ¿Por qué no también metemos a los ciegos? ¿Por qué no metemos a cantidad de otros problemas físicos que pueda padecer una persona, ¿no? Cuando caes en ese juego identitario, es un juego de no acabar. ¿Y por qué es un juego de no acabar? Porque no realmente está fundamentado en lo más profundo de lo que significa ser humano. Y ahí es cuando nos dividimos. Nosotros somos seres humanos. ¿Qué es lo que niega la ideología de género? La ideología de género niega la realidad personal y la naturaleza humana ontológica de cada uno de nosotros. Y por eso, y eso lo explico también en todo este proceso que ocurre con Darwin, con Nietzsche y con Marx, al despojar al ser humano de una naturaleza humana, tenemos que proclamar algún tipo de identidad. Exactamente. ¿No? Y ahí es cuando cae ese peligro de decir, bueno, ¿qué es la identidad? Hoy en día, ¿qué significa la identidad para un moderno? No significa absolutamente nada, significa lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Y termina destruyendo las verdaderas identidades, como decías vos. Identidades que tienen un fundamento objetivo. E incluso es bastante contradictorio porque vos fíjate que todos los rasgos que ellos ponen para definir la identidad suelen ser, como te decía, rasgos fluidos, accidentales, completamente accidentales y, digamos, completamente efímeros. Por ejemplo, el peso, ¿no? Ahora estamos con el tema de la gordofobia, por ejemplo. Y todo lo que hace a las identidades profundas, por llamarlas de alguna forma, el ser hombre, el ser mujer, por ejemplo, el haber tenido una herencia religiosa de un tipo o de otro, el hecho de la adscripción a una patria específica, todo eso les molesta a tal punto en que en ese caso son todas construcciones sociales, ¿no? Y entonces son dilapidadas como meros artefactos y meros fuegos de artificio. Ahora, para hablar de identidad, uno siempre tiene que hablar de algo que permanece siendo idéntico a sí mismo. Y acá está el punto. ¿Qué es lo que permanece siendo idéntico a sí mismo para hablar de identidad? Pues el ser humano, como una entidad objetiva, una entidad identificable, una una entidad que responde a un orden específico, que tiene una biología, una naturaleza, un modo de ser específico, y todas estas categorías, ellos las acusan de inmediato de metafísicas. Entonces van a decir, no, pero vos sos un retrógrado, sos un medieval. No, la identidad es otra cosa. La identidad es si yo hoy me levanto percibiéndome como una mujer o si yo me acuesto con un hombre o con una mujer, eso es mi identidad. Bueno, no, en verdad eso es una cuestión accesoria. La identidad más profunda depende de algo que permanece siendo idéntico a sí mismo, y eso que permanece siendo idéntico a sí mismo sin variar es el carácter personal, es el acto de ser personal que tenemos los seres humanos, por lo menos desde una doctrina, por ejemplo, cristiana, ¿no? Claro. Por ahí estaban preguntando, Pablo, ¿de dónde pueden conseguir tus libros en Chile? ¿Dónde se pueden conseguir en Chile los libros? No sé si esto ya lo habíamos comentado o no, pero te paso la pregunta. Sí, el problema con Chile es que en Argentina tenemos un dictador que tiene la frontera cerrada y hasta que el dictador de Argentina no abra la frontera con Chile no podemos enviar los libros, lamentablemente. Así que estamos esperando. Miren, los libros están en Mendoza, ya están. Están esperando simplemente que el dictador abra la frontera y los vamos a mandar. Así que yo les pido perdón a todos los chilenos que me están escribiendo, muchísima gente que lo quiere comprar, pero lamentablemente todavía el libro físico no lo podemos hacer llegar. Mira, Agustín, con respecto a lo que decías recién, una de las cosas que menciono en el libro es que uno de los problemas centrales de la filosofía moderna y que culmina en el posmodernismo es abandonar la metafísica, porque cuando abandonamos las verdaderas cuestiones filosóficas y especialmente esa distinción que ya había hecho Aristóteles entre sustancia y accidente, quiénes somos nosotros como seres sustanciales, en cuanto abandonás eso, terminas cayendo en el accidentalismo de este identitarismo.
Simplemente ellos se aferran a cuestiones que son totalmente accidentales en el ser humano y que no son para nada constituyentes. Porque el caso del gordo que decías, un gordo que comienza a caminar, que comienza a entrenarse, que quiere llevar una vida más saludable, si no es por una cuestión tal vez fisiológica o genética, va a poder perder el peso y ¿qué va a hacer? Perdió su identidad. Es una cuestión de sentido común. Esto hasta un niño lo entiende. A un niño, yo cuando estaba estudiando filosofía, me mandó un saludo, uno de mis hermanos tenía 5 años y yo para poder explicar bien las cosas, tenía que dar un examen muy importante en filosofía. Recuerdo, estaba en el fondo de mi casa estudiando, mi hermano tenía 5 años y yo le explicaba las nociones metafísicas a él. Y si mi hermano lo entendía, era porque yo lo podía explicar bien. Entonces, así era como me entrenaba. Y una de las cuestiones que recuerdo que mi hermano entendió fue esta. Yo le decía, Agustín, cuando tenías 1 año medías tanto, ahora tenés 5 años y sos más alto. Y cuando tengas mi edad vas a ser alto como yo. Sos una distinta persona. Entonces vas variando. Y él me dijo, no, porque hay algo, y lo entendió profundamente, hay algo más profundo. Y yo le dije, bueno, eso, Agustín, más profundo, eso es la persona humana, eso es tu sustancia. Y el resto, que crezcas, que te crezca barba algún día, que tengas músculos, lo que sea, son todas cuestiones totalmente accidentales y que no te constituyen como ser humano, ¿no? Y eso es lo que en este debate abortista también, por no tener cuestiones, por ejemplo, filosóficas y estas nociones, también se pierde, porque dicen, pero ¿cómo puede ser que una bolsa de células sea un ser humano? Si está en una etapa que no puede pensar, no puede decidir por sí mismo, como dice Peter Singer, no puede tener un proyecto de vida. Claro. Bueno, mira, incluso, por eso, ¿cuántos progres no son seres humanos? Porque proyecto de vida no tienen tampoco, ¿no? Incluso, mira, yo no recuerdo el dato, pero hay un dato que quizás vos lo conozcas, un dato de las ciencias biológicas, que indica que no sé cada cuánta cantidad de años nuestro cuerpo modifica hasta la última célula de su cuerpo. Es decir, como si fuésemos una serpiente que abandona la piel y tiene una nueva piel. Son los ciclos, ¿no? Se dice que son 7 años. 7 años, y es un ciclo que yo personalmente lo he experimentado porque yo tenía alergias tremendas a la nuez, tenía alergias tremendas a algunas frutas y después del proceso de 7 años se me fueron totalmente. Y mira que yo me hice test en los Estados Unidos que me salieron que era una alergia tremenda, el mismo médico me dijo, come eso de vuelta y te morís. Yo terminé en el hospital, una vuelta en Estados Unidos en la universidad. Y lo he experimentado, ese recambio que se da, ¿no? Incluso desde el punto de vista genético, molecular en el cuerpo humano. Es impresionante. Por lo tanto, fíjate. Pero sigo siendo el mismo. Claro, seguís siendo el mismo. Hay algo que permanece en vos y eso que permanece es lo que se quiere estropear, ¿no? Eso es lo que la política identitaria quiere estropear en función de destacar cosas que son incluso hasta absurdas, como decíamos recién, el tema del peso corporal o el tema de con quién te acostás. Vos fíjate, a mí hay veces que me choca demasiado y hay, por suerte, muchos homosexuales que les choca también, es decir, esto no es una cuestión de si sos heterosexual o no, les choca que les digan que les tiene que dar orgullo la bandera LGBT, que eso es lo que para ellos representa el orgullo y que eso es su identidad. Y hay muchos homosexuales que dicen, pero, a ver, ¿por qué yo tendría, o sea, yo tengo cosas realmente de las cuales sentirme orgulloso que van mucho más allá de si me gusta acostarme con una persona del mismo sexo o no? Es decir, ¿desde cuándo tengo que reducir lo que yo soy y el orgullo que yo puedo tener por lo que yo soy a con quién yo me acuesto? Es una locura. ¿O desde cuándo se puede reducir lo que yo soy, mi identidad, a una bandera multicolor? Y eso me lleva a un punto que es eminentemente político. Hay una forma de concebir lo político que es más o menos la siguiente, y esto lo voy a plantear como una introducción a esta pregunta. Digamos, la forma liberal de concebir lo político es pluralista, ¿no? En un espacio donde distintos grupos armonizan, intercambian y a lo sumo compiten. Pero hay otra forma que es la forma agonal, ¿no? Antagónica. Que es la forma de Carl Schmitt, que después la toma, sobre todo de Chantal Mouffe, y la reformula de una forma súper interesante. Y ella dice, oiga, no, a ver, lo político no está marcado tanto por los consensos y los intercambios y la competencia, ¿no? No. Está marcado por la lucha, por la contradicción, por la fractura. Siempre en lo político hay un nosotros y hay un ellos.
Y la forma de dividir el nosotros de ellos puede darse de muchas formas. Nosotros los hombres, ellas las mujeres. Nosotros los católicos, ellos los evangélicos, o los judíos, o los musulmanes, o quienes fueran, o los ateos. Nosotros los flacos, ellos los gordos. Nosotros los blancos, ellos los negros. Y nosotros los heterosexuales, ellos los homosexuales, etcétera, etcétera. Siempre hay ellos y nosotros. Ahora, ¿dónde aparece la política? Cuando esa frontera adquiere, digamos, un estatus conflictivo, donde ese nosotros pasa a ser, digamos, los amigos, y ese ellos pasa a ser, diría Carl Schmitt, los enemigos, o diría Chantal Mouffe, los adversarios. En la democracia serían los adversarios. ¿Hasta qué punto, entonces, todas estas políticas de la identidad no están generando una pluralidad descontrolada de nosotros y ellos, cada vez más fragmentados hasta el absurdo, que terminan además politizándose como amigos y enemigos y terminan, digamos, encubriendo la verdadera lucha política, que es la lucha por el poder que se está dando al nivel de las élites? Entonces, con esta reflexión que tiene que ver con la identidad y cómo se puede instrumentalizar la identidad de los idiotas, y parafraseo tu primer capítulo del libro, la identidad en este caso de los idiotas que viven al margen de su sociedad, cómo se puede antagonizar en estas microluchas o estas políticas moleculares, diría Deleuze y Guattari, y cómo eso nos puede desconcentrar y mirar hacia otro lado mientras el mundo está siendo dominado por élites bien específicas. Entonces, ahí viene la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se está usando políticamente esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Agenda 2030 de la ONU? Bueno, la verdad que, mira, uno de los ejemplos al respecto que yo pongo en mi libro es el de, en los términos que lo planteaste vos, no lo planteo así exactamente, pero viene al caso. Nosotras menstruamos, ellos no menstruan. Y de eso un gobierno hace toda una política divisoria entre las que menstruan y los que no menstruan. Pero cuando se dan cuenta de que identifican a una porción y dejan de lado al transexual que no menstrua, entonces ya comenzamos a introducir nuevas categorías de persona gestante, persona no gestante, y toda esta sarta de nociones que no tienen ningún tipo de contenido real, porque no significan nada, y lo politizan. Es interesante la pregunta que me haces, porque en definitiva yo planteo en este libro que tenemos, por así decir, un triple nivel o tres niveles que se dan siempre dentro de toda sociedad y toda lucha política y en toda agenda, que son, y es parte de la condición humana, yo creo, ¿no? El contexto tres dimensiones que se extienden a lo largo del tiempo y del espacio, que son la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión cultural. Estas tres dimensiones están muy relacionadas, pero sin embargo no ocurren en el mismo nivel. La dimensión política influencia a la economía, por ejemplo, más de lo que la economía puede influenciar a la política, y por eso yo digo en este libro que una especie, por ejemplo, de gobierno global, un gobierno único, gobierno mundial, una Agenda 2030 es mucho más importante que cualquier tipo de reseteo o cambios económicos que se hagan en el sistema internacional. Pero sin embargo, la dimensión política no es suprema, sino que a la vez está siempre influenciada por la dimensión cultural. Y es por eso que yo a lo largo del libro busco analizar los fundamentos filosóficos e ideológicos de esta época y este formateo cultural que estamos viviendo, porque eso es lo que nos va a dar la clave. Hay una cultura que antecede y toda una revolución cultural que antecede a todo lo que está ocurriendo hoy con la Agenda 2020, pero viene en sintonía y la Agenda 2030 y las Naciones Unidas lo está potenciando porque se han dado cuenta que este hombre contemporáneo es un hombre idiota, no todos obviamente, pero es un hombre idiota, es un hombre totalmente manipulable, es un hombre sentimental, y es por eso que a ese espíritu social lo han aprovechado al máximo para sacar el mayor rédito posible desde el punto de vista político y desde el punto de vista de control global. Porque en una sociedad en la cual la gente piense, en una sociedad en la cual la gente no le haga caso a los medios de comunicación, en una sociedad en la cual no se dejen manipular psicológicamente,
una Agenda 2030 o los propósitos que se plantearon las grandes reuniones de la población o de las Naciones Unidas en las últimas décadas nunca se hubiesen realizado, porque eso hubiese surgido, hubiese ocasionado una reacción de la población que se da cuenta de que nos quieren manipular y nos están quitando la soberanía, nos están quitando nuestros derechos individuales, nos están quitando nuestras libertades, nos están quitando nuestra verdadera identidad como pueblo, como tradición, como cultura. Eso hoy en día lamentablemente se ha debilitado. Yo creo que es por un cambio cultural y social mucho más profundo de fondo que han sabido aprovechar. Esa es la noción, por ejemplo, que mencionábamos en el Pandemonium 3. Es la tormenta perfecta. Se han dado muchísimos elementos sociales, culturales, también económicos, obviamente, pero no son tan importantes como estos culturales, educativos. Hemos visto un decaimiento en la educación. La gente que en general, los niños que salen de la educación no saben leer, no saben escribir, no saben pensar, no saben memorizar, no tienen memoria, no tienen recuerdos. Están totalmente metidos en los medios de comunicación, están totalmente metidos en las redes sociales, en sus celulares, y por lo tanto se han vuelto totalmente manipulables y se han vuelto, en cierta manera, víctimas de un sistema que ellos dicen que vienen a destruir, ¿no? Venimos a revolucionar y estamos contra el sistema cuando en realidad son la obra de mano barata de este sistema. De hecho, yo a la izquierda la veo así. Yo a la izquierda y al progre común, yo lo veo como la mano de obra barata para todos estos intereses globalistas y de control y de poder, ¿no? Le están haciendo el trabajo gratis. O sea, más fácil no la podrían haber encontrado realmente estos organismos. Sí, son la mano de obra barata. Me encantó ese concepto. Justamente ayer subí en mi Instagram un videíto corto que me gustó mucho de, bueno, cómo encima, porque es una parodia el video de cómo los crean en serie, pero cómo ellos se creen especiales. No hay peor idiota que el que se cree especial y que en verdad es una creación en serie de un sistema que los formatea a todos igual. Y hay mucha gente que realmente se cree que están siendo originales, que están siendo revolucionarios y lo único que están haciendo es ser idiotas en los términos en los cuales vos lo has expuesto pensando en la filosofía antigua, ¿no? Te hago una de las últimas preguntas porque ya estamos en tiempo. Tenía 2 preguntas más, porque, a ver, acá ha quedado un montón. A ver, a la gente que está conectada yo les cuento. Hemos buceado un poquito por el capítulo 1, un poquitito por el capítulo 2, pero prácticamente nada. Yo quería hablar de la escuela de Frankfurt, de Wilhelm Reich, de Marcuse. Hemos tocado algo de Shulamit Firestone, que está en el libro, lo estoy mirando ahora. Al índice, miren, lo voy a poner en pantalla una vez más para que ustedes vean lo poquito que hemos estado hablando digamos, en esta hora, que hemos hablado mucho, pero si vemos lo que es el libro, hemos hablado poco, en verdad. Hemos hablado un poco sobre el capítulo 1, del capítulo 2 hemos mencionado algo de Rousseau, no hemos hablado ni de Marx ni de Nietzsche, hemos hablado algo de lo fluido y lo cambiante, ¿no? Bueno, de la escuela de Frankfurt no hemos tenido tiempo de hablar, sería muy interesante. Del feminismo solamente referimos a Firestone. De esto no hemos hablado prácticamente nada, de la música, la televisión, el cine, la pornografía, no hemos hablado nada. Hemos hablado un poco más, sí, sobre la educación sexual integral. Apenas alguna introducción a lo de la Agenda 2030, que ahí es donde te quiero llevar un poquito más ahora. Y fíjense todo lo que nos queda. Lenguaje inclusivo, te quería preguntar también por el lenguaje inclusivo y no vamos a tener tiempo. Entonces, ¿por qué comento esto? Bueno, para que ustedes vean lo rico que es el libro. Lo rico que es el libro, se los recomiendo. Yo lo he hojeado hoy y me parece un libro súper completo, muy serio. Van a la bibliografía y van a encontrar todo lo que tiene estudiado este libro detrás. Entonces yo te quiero cerrar con 2 preguntas. Una, ¿hacia dónde va la Agenda 2030? ¿Cómo le explicarías a alguien muy rápidamente qué es la Agenda 2030 y hacia dónde nos quiere llevar la Agenda 2030, que veo que está tratada en el libro? Y después la otra pregunta es qué se puede hacer al respecto, porque al final tenés un capítulo que le hablas a los padres. Así que te paso la palabra con esas 2.
Bueno, en primer lugar, la Agenda 2030 es simplemente un programa concreto para coordinar y aplicar los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. O sea, todo lo que venimos denunciando todos estos años, vos, Nicolás, Chinda Brandolino, tantísima otra gente, la conferencia de Bucarest del 74, el control de la población, la cuestión del aborto en el Cairo en el 94, la cuestión de género en Pekín, la Carta de la Tierra del año 93, donde se plantea una nueva ética de vida sostenible. En definitiva, la Agenda 2030 es lo siguiente. Las Naciones Unidas dijo, muchachos, todo lo que nosotros hemos venido planteando no se está practicando. Tenemos que hacer un programa coordinado, centralizado dentro de las Naciones Unidas para que puedan implementarse todo esto que ya decidimos. Y para eso, lo que vamos a hacer es armar 7 objetivos de desarrollo sustentable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué es peligrosísima la Agenda 2030? Porque hay un nuevo cambio de paradigma. Sí. Perdón, Pablo, son 17, ¿no? Son 17 objetivos. 17 objetivos, listo. Te había escuchado 7, son 17. 17 objetivos, sí. ¿Por qué es peligrosísimo? Voy a mencionar una sola cosa nomás dentro de la Agenda 2030, que para la Agenda 2030 tiene una concepción en la cual el mundo, la ecología, el cambio climático es el todo y la persona es simplemente una parte de este universo. Y ahí es el gran error filosófico y político, porque toda política debe tener siempre a la persona y el bien de la persona humana en primer lugar. Es el criterio de decisión. De hecho, si nosotros, para que alguien no nos critique y diga, pero Agustín y Pablo están en contra de que se destruya el mundo, por ejemplo. No estamos en contra. Pero el criterio por el cual debemos cuidar el agua, el criterio por el cual debemos cuidar los mares, no es el mar mismo, sino que es el bien de la persona humana. Y está siempre en beneficio de la persona humana. Cuando una agenda como la Agenda 2030 pone al ser humano como algo totalmente dispensable, es cuando se vuelve un peligro, porque en definitiva la Agenda 2030 lo que propone es el control poblacional, que es lo que después desarrollo cuando hablo sobre el aborto y la justicia climática. En la Carta para la Tierra decían lo siguiente: los pobres son los que consumen y no producen, por lo tanto es necesario eliminar la pobreza por medio del aborto. Eso ahora hoy queda muy políticamente incorrecto. Incluso, ¿no? Eso mismo que dijo las Naciones Unidas en el año 92. Hoy en día lo han cambiado y el discurso es el siguiente, que es el discurso de Greta Thunberg, por ejemplo, de Planned Parenthood. Los pobres son los que van a sufrir por el cambio climático y entonces, y aquí es la gran paradoja, en vez de planear y plantearse situaciones, ¿cómo vamos a ayudar a los pobres para que se enfrenten al cambio climático si es que va a ocurrir así como dicen, de manera catastrófica? Lo que ellos dicen es eliminémoslo, no dejemos que nazcan y así en un acto de misericordia y de compasión vamos a prevenir que todos esos niños que nacerían puedan sufran tanto como van a sufrir. Y esa es la gran falacia, ¿no? Del cambio climático, que tiene relación con el control de la población. Y no solamente que tiene relación con el control de la población, que tiene también relación con el control de los recursos naturales, que es algo que las Naciones Unidas lo viene planteando desde hace muchos años y no tenemos que ser ciegos al respecto. Las Naciones Unidas dijo claramente en más de una ocasión que no le podían dejar el Amazonas a Brasil, porque Brasil no es un país responsable. Entonces, somos nosotros los responsables los que tenemos que estar a cargo de eso. Es la visión paternalista que tiene Bill Gates. Ustedes, seres humanos, gente común, ustedes no saben cómo vivir, pero yo sí sé y yo se los voy a dictar. Y yo les voy a proporcionar un modelo de vida. Fíjate que esta visión paternalista, ellos lo ven desde un punto de vista paternalista. Esto en realidad somos tan generosos, tenemos una visión tan grande que nosotros les vamos a decir a ustedes cómo vivir. Es lo que está haciendo Klaus Schwab con el Foro Económico Mundial, por ejemplo. Nosotros les vamos a decidir a ustedes, vamos a decidir cómo deben vivir para que sean felices, porque ustedes por su propia cuenta nunca lo van a lograr. Entonces, sí. No, seguí, perdón. No, o sea, en realidad es una agenda de control total. La Agenda 2030, que hace referencia no solamente al modo como nos desarrollamos como especie humana, porque hay control de población, pero sino el modo como vivimos incluso, el modo como nos educamos. Fíjate el tema de la estandarización de la educación. Quieren un pensamiento único. Mira, me das pie, porque a ver, acá hay gente que yo sigo leyendo. Bueno, ahí puse en pantalla una respuesta porque había mucha gente consultando dónde puede adquirir el libro. El libro lo pueden adquirir siguiendo los links que les he dejado en la caja de descripción de este video, ¿sí? Ahí van a la descripción y van a encontrar los links. Pero veo gente que sigue diciendo, esto parece de teorías de conspiración. Bueno, chicos, no sean perezosos. A ver, mientras Pablo hablaba, hice dos clics.
2 clics, Agenda 2030 y miren a dónde me lleva. A ver, digo, para que vean que, porque también nos han generado eso, vos fijate, la pereza intelectual, ¿no? Entonces, lo más fácil es que lo que no entendemos o lo que nos parece demasiado fuerte como para poder creerlo es una conspiración. No, chicos, a ver, acá está, ¿sí? Esta es la Agenda 2030 y les quiero mostrar, por ejemplo, a ver, no sé si se ve, Pablo, o está muy, muy chiquito. ¿Me puedes avisar? Se alcanza a ver. Sí, se ven ¿Se los alcanza a títulos ver? y demás. Sí. Bueno, fíjense, miren, esta es la Agenda 2030, este es, por ejemplo, el objetivo número 4, educación de calidad. Ahora, vos te vas a ver las metas de la supuesta educación de calidad y te encontrás con cosas como, por ejemplo, esta, no sé, miren, tomo al azar, 4.7, ¿no? De aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. O sea, es un conjunto de palabras talismán, lo que se llama palabras talismán, o sea, palabras que no están definidas, que uno no tiene idea a qué hace referencia. A ver, por ejemplo, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es la cultura del desarrollo sostenible? ¿Qué es la educación para el desarrollo sostenible? ¿Qué es promover el desarrollo sostenible? Porque acá aparece 5 o 6 veces el término desarrollo Claro. sostenible, ¿no? Mira, te Esto es tiro un dato. lobotomía. Te tiro un Sí. dato que digo en el libro. Es interesante ver y analizar los documentos que estaban siendo publicados a la vez que estaban desarrollando esta agenda, porque ahí también tenés la clave para todo esto. Y es interesante que, lo cito en mi libro, que el problema más grande para el desarrollo sostenible es la pobreza. Y la solución más efectiva para eliminar la pobreza es el aborto, por ejemplo. Claro, Entonces, cuando claro. te están hablando de desarrollo sostenible, en realidad lo que te están diciendo es, muchachos, controlemos la población, Sí. porque ustedes tienen solamente 5 naranjas para repartir y son 20 personas. Tenemos que eliminar a 15 para que le toque una naranja a cada uno. Y fíjate De hecho, qué sí. perverso el sistema. En vez de promover una economía que vaya al crecimiento, ¿no? No, incluso vos fijate que, a ver, cuando uno va, y ya lo voy a hacer para mostrarlo en vivo, para que la gente vea que, a ver, otra vez, no sean perezosos, busquen Agenda 2030 y ahí está, y fíjense que la página es oficial de la ONU. Entonces, fíjense que cuando acá, por ejemplo, en este mismo punto 4.7, ya me vienen con el tema del género y además me vienen acá con la ciudadanía mundial. ¿Qué es la ciudadanía mundial? Obviamente es destruir las lealtades Claro. patrióticas, obviamente es destruir, o sea, para de aquí al 2030 hay que educar a los niños no en la ciudadanía nacional, sino en la ciudadanía mundial. ¿Qué es Claro. la ciudadanía mundial? Ahora, fíjate, por ejemplo, miren, a ver, para que ustedes vean lo que decía Pablo recién del tema aborto. Cuando vos te vas, por ejemplo, acá están todos los 17 objetivos, ¿no? Hay algunos que tienen que ver con el tema de la salud, supuestamente, otros obviamente con la ideología de género. Acá todo esto es ideología de género. Todo, metas del objetivo 5 los pueden leer y van a encontrar acá que tienen todo ideología de género y tienen también el tema del aborto, fortalecer políticas, igualdad de género, empoderamiento para todas las mujeres y niñas a todos los niveles. ¿Cuáles son todos los niveles, por ejemplo? Obviamente ahí te deja abierta una puerta totalmente indeterminada, que es la puerta del aborto. Y cuando uno se va, por ejemplo, a ver, lo estoy buscando acá un poco de memoria, pero cuando te vas al que es de salud, a ver si no le erro, porque estoy en vivo, es decir, yo esto lo he leído, pero obviamente son 17 objetivos y puedo estarle errando, pero cuando te venís al de salud, hasta donde yo recuerdo, había uno sobre, acá está, fíjate, bien, no le erré, 3.7. Para 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar
Claro. información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. O sea, acceso universal en este contexto de la ONU significa que va por encima de cualquier frontera nacional. Y Y además, ese claro, es el tema, Agustín. Mira, para que también la gente lo entienda, en cuanto a los efectos prácticos, la Agenda 2030 viene a reemplazar las constituciones de nuestros países. Es así. Y eso es exactamente. otro de los grandes peligros desde el punto de vista político, porque si bien no a todos los países del mundo le van a poder hacer lo que le hicieron a Chile, donde le van a reescribir la constitución y agárrese el que puede en Chile, porque va a ser la Agenda 2030 la constitución, pero eso es como han logrado realmente violar la soberanía de las naciones con nuevas políticas. Fíjate que todas las políticas ahora de nuestros países deben ser acordes a los objetivos de desarrollo sustentable, cuando tendría que ser Ujú. la constitución nacional. ¿Dónde quedó la constitución de un país entonces? No, esto pasa por encima de la Constitución. Entonces, como ya estamos un poco excedidos, te hago la última pregunta que es, ¿qué podemos hacer? O sea, el libro finalmente da alguna propuesta práctica porque veo que el último capítulo va dirigido sobre todo a padres de familia. Sí, y especialmente es en la conclusión donde hago un desarrollo acerca de realmente cómo podemos nosotros enfrentarnos a esta situación, porque uno cuando se encuentra ante una propuesta como la que van a leer en el libro, muchos se van a asustar y van a decir, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo evitar caer en el pesimismo? Que es lo que yo también quiero evitar. Ujú. Tenemos que ser realistas, tenemos que darnos cuenta que estamos ante un cambio de civilización que ya lleva varios siglos en marcha, que estamos sumidos en una verdadera batalla cultural donde tenemos a la tecnología, donde tenemos a los grandes medios de comunicación, a los grandes poderes en contra, pero no todos han caído víctimas del progresismo y no todos somos ese hombre idiota que mencionábamos al principio. ¿Sí? Estamos en una verdadera cultura de la muerte en la cual no hay trascendencia, no hay valor que transmitir a las generaciones venideras. Nos han impuesto una agenda que ha venido a quedarse como el aborto, como las uniones del mismo sexo, como las uniones y adopciones múltiples, como pasa aquí en Canadá, donde varias parejas pueden adoptar un niño, la eutanasia, la legitimación cultural de la pedofilia es lo que se va a venir, eso recuérdenlo. Tarde o Ujú. temprano se van a imponer estas cosas. Sí. La pérdida de derechos parentales en cuestiones de identidad de género y orientación sexual, como está pasando aquí en Canadá, aplicaciones biotecnológicas para controlar lo que denuncia Miklos, ¿no? La calidad del ser humano, el transhumanismo, la penetración del progresismo y demás. Bueno, ¿qué hacemos en una situación así? En primer lugar, tenemos que recordar que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Históricamente nuestra civilización ha pasado por momentos así. Hubo un momento en que la civilización occidental, la civilización cristiana no existía y los creyentes eran una minoría. Ujú. ¿Y qué hicieron estas personas? Ellos esperaron pacientemente, fueron los mejores ciudadanos que podían ser, tenían un objetivo y una significación trascendente de su vida. eh, y es así como nosotros yo creo que hoy en día tenemos que replantearnos qué significa ser seres humanos, de qué Ujú. manera tenemos que vivir, que nos planifique, cómo podemos proteger a nuestra familia. Y esto solo, y esto lo planteo en el libro, solos no lo vamos a poder ser. ¿Sí? Ujú. Necesitamos unirnos y constituir una verdadera contracultura, una cultura que plantee lo que significa vivir como ser humano, ese ideal trascendente de ser humano. Y por eso yo creo que hay que formar nuevos líderes políticos, hay que formar nuevos líderes de familia que materialicen ese combate en medidas concretas. Una de las cosas que yo quiero hacer en el libro, Agustín, es alentar a los jóvenes a que se formen, porque como lo decías vos muy bien el otro día en un posteo que compartiste en Instagram, que te llegan mensajes de jóvenes que te dicen gracias a vos, Agustín, estudié ciencias políticas, y eso también me da mucha alegría cuando muchos jóvenes me escriben y me dicen cosas parecidas. Tenemos que lograr retomar la educación, Sí, pero para totalmente. eso es necesario formarse y tenemos que tener un objetivo que sea a larga data. No podemos pretender un triunfalismo de aquí al año que viene, que ganamos, que iban a meter esta ley y vencimos y ya nos cruzamos de brazos como sabemos que no existe porque en Argentina se ganó a medias y después se Ujú. perdió la ley de Ujú. aborto. Y lo mismo va a pasar en el resto de los países. Tenemos que tener una visión a futuro. No Ujú. tenemos que esperar ganar batallas y declararnos triunfalistas porque realmente es una cultura que está totalmente en contra de nuestros ideales. Tenemos que ser buenos ciudadanos y vivir de acuerdo a, o ser testimonios vivientes realmente de esa ley natural que el mundo de hoy rechaza.
ser un testimonio viviente en contra de un ideal identitario, accidental, ¿no es cierto? Como decíamos, hipersexualizado del hombre moderno, que es falso y conduce a la muerte. ¿Sí? Y lo voy a dejar ahí para que no se haga más largo, pero en la conclusión yo lo que quise dar es un aliento de esperanza, a ver qué cosas concretas nosotros podemos hacer para vivir en un mundo que es totalmente secular, post-cristiano, un mundo que está totalmente en contra de la familia, del ideal del ser humano, que va, de hecho, apunta a la destrucción del ser humano. Por eso es un nihilismo total, es una verdadera cultura de la muerte. Es una cultura de la muerte no solamente porque propone el aborto y la eutanasia, sino porque no está fundamentada en absolutamente nada trascendente, y una cultura que no tiene nada que ofrecer termina desapareciendo. Eso es un hecho. Así es. Y esta cultura progresista va a desaparecer. Eso al menos es la esperanza. Esta Agenda 2030 va a llevar al fracaso absoluto. O sea, no puede funcionar una cosa así. Es una cosa así como la Agenda 2030 solamente funciona si se impone políticamente con toda la fuerza financiera, el poder político, el control tecnológico y demás. Pero esto no puede durar así para siempre, ¿no? Y si el Imperio Romano cayó, la Unión Soviética cayó, esto también va a caer. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que estar preparados para tomar las riendas entonces. Y tal vez no lo vas a poder hacer vos, no lo voy a poder hacer yo. Nuestros nietos, bisnietos, tal vez en 5 o 6 generaciones son los que van a poder realmente hacerlo. Pero si nosotros hoy no hacemos esto, entonces es ahí cuando yo creo que se juega todo. A nosotros se nos juega y tenemos un lugar importante en esta batalla cultural. No vamos a hacer lo que vamos a levantar la espada y vamos a decir vencimos y la civilización occidental está lista. Pero es necesario que alguien lo haga hoy en día. Y si a nosotros realmente por esas cuestiones de la providencia estamos aquí hoy, yo creo que tenemos que darlo todo, ¿no? Y darlo todo como obviamente que estás liderando y nos das el ejemplo, ¿no? En viajar, en dar conferencias, en meterse donde sea, ¿no? Que nos inviten, incluso cuando te inviten un payaso por radio, pero bueno, hay que dar testimonio de la verdad, ¿no? En la situación que sea, ¿no? Uno tiene que ir y a veces pasa por cada cosa, ¿no? Como obviamente en todos estos viajes y conferencias y demás, a veces uno tiene que atravesar por sacrificio, a veces que ni la gente no lo sabe, el detrás del telón, ¿no? De a veces el cansancio. Totalmente. Y demás. Así que bueno, pero sabés que el apoyo, yo creo, de la gente, el amor, la alegría con que nos reciben y demás, eso también a uno le da muchísima fuerza, ¿no? Nosotros lo hacemos por la gente. Totalmente. Me quedo entonces con ese último mensaje que me ha realmente encantado. Es decir, nosotros quizás no levantemos la espada del triunfo, probablemente ni siquiera veamos, pero lo que estamos haciendo es sembrar una semilla que en algún momento va a crecer y cuando crezca va a ser imparable. Lo que estamos nosotros haciendo en este momento es arrojar semillas, y no es una, son muchas, porque cada vez somos más los que estamos tirando semillas. Y cuando esas semillas crezcan, digamos, por ponerlo de alguna forma, la contrarrevolución va a ser imparable y ahí se van a tener que agarrar porque realmente les vamos a pasar por encima. No nosotros, porque quizás nosotros ya estemos bajo tierra, pero estamos haciendo esto como una lucha sin término porque la batalla cultural es una lucha que no tiene término. A diferencia de la batalla política, no hay un día de las elecciones, no hay un inicio y un fin de la campaña, ¿no? No hay un inicio y fin de la campaña, es una lucha de por vida. Así que, Pablo, ahí está tu contribución para esta batalla cultural, que es ofrecer un libro para que la gente se forme, con contenido serio, con una investigación seria, documentada, con una bibliografía frondosa, con un estudio que te ha llevado muchos años, con un índice muy prometedor, y quienes quieran conseguir el libro lo tienen a los links en la caja de descripción de este video en vivo, ¿sí? Ahí están todos los links. Ahí pueden ingresar y ver cómo lo consiguen. Yo te agradezco mucho, Pablo, no solamente por este vivo, sino realmente por todo lo que haces. Tu libro, Atrapado en el Cuerpo Equivocado, a mí me ha encantado y he utilizado un montón de cosas ahí para mi formación personal y no espero, digamos, menos del libro actual.
y estoy ansioso para encontrarme con Horacio Justo para que me dé mi ejemplar, que tengo entendido que le llegó ayer. Así que ya lo voy a estar leyendo completo desde la página 1 hasta la última como se debe, y después de esa lectura profunda que voy a hacer, me gustaría hacer otro vivo con vos para hablar más sobre el libro, porque nos ha quedado un montón de temas que toca el libro y que no hemos podido tocar en esta transmisión en vivo. Gracias, Pablo, por tu tiempo, gracias por todo el trabajo que estás haciendo y gracias a toda la gente que ha estado del otro lado también. Gracias enormes nuevamente, Agustín, gracias a todos. Y un último pensamiento, yo con este libro los quiero inspirar a que realmente se animen a meterse en el lugar donde sea que ustedes estén a esta batalla cultural, que recordar que la batalla cultural no está solamente limitada para los que tienen grandes alcances en las redes sociales o YouTube o los canales. No, la batalla cultural se juega en el día a día de la vida de cada uno. Totalmente. Que eso es lo primero, para todos nosotros, ¿no? Así que yo los quiero inspirar a que le den todo el alma, con todo el alma, con todo el cuerpo realmente, porque vale la pena hacerlo por ustedes, por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, porque mientras nosotros estemos proclamando realmente los valores de nuestra civilización, la defensa de la familia, de la vida, el ideal no habrá muerto, ¿no? Se mantendrá vivo, y es lo que tenemos que entender. Así que ánimo, adelante, no caigan en el pesimismo, jamás. No caigan en el pesimismo, porque aunque ellos tengan el control de todo, en realidad no lo tienen. Yo creo que el ser humano y su sentido común termina tarde o temprano imponiéndose en la historia. Así que gracias a Agustín nuevamente, gracias a todos los que también han comprado el libro en la preventa, que gracias a ellos fue que yo lo pude imprimir en tantos países. Así que gracias al vivo que hicimos, ¿te acordás? Allá a fines de enero. Sí. Así que gracias enormes. A los que todavía no les ha llegado, por favor tengan paciencia que ya les va a llegar. Miren que han sido cientos y cientos de libros que hemos tenido que enviar y ha sido realmente una cuestión de logística muy, pero muy difícil. Pero gracias a Dios ya están saliendo. En Estados Unidos y Colombia saldrán a principios de mayo. Así que un poco más de paciencia ya lo tendrán en sus manos. Muy bien, excelente. Y algo de batalla cultural que pueden hacer ustedes mismos en este mismo momento es, si les gustó esta conversación, ayuden a compartirla. Es decir, vivir el día a día, tu vida como una batalla cultural, implica eso. No quedarme para mí los conocimientos, sino también multiplicarlos, difundirlos, viralizarlos. Algo gratis, algo simple, se copia y se pega un link y se acabó. Esto empieza a desparramarse por todos lados y llegamos cada vez a más personas. Gracias, Pablo. Un abrazo enorme y un abrazo a toda la gente que ha estado del otro lado. Gracias también a la gente que ha enviado sus superchats. Ustedes saben que con eso pueden ayudarme a financiar este canal. Les queda, les digo por enésima vez, los links para comprar el libro de Pablo en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande.